Ya está con nosotros Mario Cimadevilla, que es senador nacional de la Unión Cívica Radical, como ustedes saben. Mario, gracias por venir. No, Muy un gentil. gusto para mí. Bueno, para ordenar la conversación, ¿le sorprende que Vudú no amplíe la indagatoria mañana y que solo presente un escrito y se aboque a la defensa tras el procesamiento? Sí, tiene que ver con una estrategia defensiva, se me ocurre, ¿no? Es decir, yo creo que le habría pedido la ampliación de su indagatoria, pensando que si lo llamaban a esa ampliación, el procesamiento no iba a estar todavía hoy. Pero bueno, ahora ya lo procesaron, así que la ampliación de la indagatoria No tiene demasiado sustento no y tiene. sentido. Yo creo que fue presentada para evitar el procesamiento, por lo menos por ahora, ¿no? ¿Tiene expectativas en lo del juicio político que se va a empezar a discutir en la Comisión en Diputados hoy? No, a ver, en esto hay que ser muy claro. Es decir, más allá de los pronunciamientos que nosotros podamos hacer sobre la conveniencia de que permanezca, no permanezca, que tome licencia, no tome licencia, es decir, van a ser siempre decisiones que va a tomar el vicepresidente, es decir, no depende de lo que nosotros digamos. Es más, él ha manifestado que es inocente y ya lo ha dicho que no se va a apartar del cargo. Y en cuanto a la posibilidad de que prospere el juicio político, no hay número, es decir, no tenemos absolutamente número. O sea, fue una jugada inteligente del oficialismo para atavicar esa idea y para archivar y Yo que no creo que prospere. promovieron la reunión de la Comisión de Juicio Político para terminar con el tema. Por eso Bueno, miren, no hay número, así funciona la República, así funciona la democracia, con un régimen de mayorías y minorías, no hay mayoría para seguir, se terminó el tema acá. Yo creo que esto es lo que va a pasar, es decir, no esperemos es otra inexorable cosa. ese recorrido, digamos. Yo creo que es así, va a ser así. Ahora, cuando Vudú vuelva a presidir una sesión del Senado, supongo que no va a estar el mejor clima. Creo que además ayer intentó evitar eso, pese a que pudo haberlo hecho, porque había llegado antes. Sí, digamos, no es una situación linda para nadie, digamos, ¿no? Ni para, supongo que para Vudú, por supuesto que no, ni tampoco para los senadores que estamos ahí, que esta situación se dé en el Senado. Incomoda, es incómoda. Pero bueno, tampoco nosotros tenemos herramientas para poder desplazarlo si él no se va, ¿no? Con lo cual lo mejor es que la justicia actúe rápido y que el juicio oral y público se haga como el fiscal Dilelo sugirió, que si se cumplimentan los pasos y si se le da celeridad, a mitad del año próximo puede estar afrontando el juicio. Eso es lo que hace falta, que la justicia termine resolviendo esta cuestión, que vaya a fondo, por el bien de todos. Si Vudú es inocente, para que proclamen su inocencia, pero también si es responsable de algún ilícito, para que sea condenado él y quienes tengan que ver con este tema, ¿no? ¿Y su impresión cuál es? Yo creo que si hay un auto de procesamiento, el juez ya tiene no pleno, pero semiplena prueba como para estar convencido de que las irregularidades existieron, ¿no? Falta todavía todo el proceso de la prueba y demás, veremos qué ocurre. ¿Pudo haberlo hecho solo? No, yo creo que no. Es decir, que un monotributista se presente a comprar chicones y detrás no hay un respaldo político pesado, digamos, yo no creo que ese negocio... Lo dice por Van der Brele. Claro, Van der Brele es un monotributista que había facturado, no sé si 16 o 18 mil pesos el año anterior a la compra de chicones, ¿no? Es decir, es imposible que alguien venda una empresa, la empresa para fabricar billetes, a un hombre con esos antecedentes económicos. Da la sensación que no resiste ningún tipo de peritaje. No, evidentemente acá hay una complicidad política sin duda, ¿no? La interacción con distintas dependencias del sector público, Secretaría de Comercio Interior, Banco Central, la AFIP, etcétera, da la idea de una decisión del gobierno, digamos, en usufructo del Estado. Así es, yo creo que es así. A ver, ayer discutíamos la ley de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y yo decía, hay una particularidad en este gobierno. Luis XIV decía, el Estado soy yo. Estos dicen, el Estado es mío. Y a partir de ahí hacen cualquier herejía, ¿no? A propósito de lo que se votó en el Senado, finalmente a partir de ahora hay límites explícitos a las demandas civiles para con los funcionarios que van a recorrer el fuero administrativo y no irán a la fuero penal, digamos. Lo cual es un límite. Es un límite, es un límite y que va a dificultar mucho al particular frente al Estado demandar ante cualquier daño que el Estado pueda hacer, ya sea a través de un acto legítimo o un acto ilegítimo del Estado, ¿no? Pero nosotros lo que tenemos que analizar, me parece, es siempre las leyes obedecen a una idea o a una concepción, no aparecen así porque sí. ¿Y cuál es la idea o la concepción que tiene este gobierno sobre el rol que tiene que cumplir el Estado frente a los particulares? Esto yo creo que convendría analizarlo. Y yo acá no voy a hacer distingo entre los distintos sectores del partido de gobierno, porque si uno analiza la legislación que se viene dando en este país de la década del 90 para acá,
y observa cómo ha avanzado el Estado desprotegiendo a los particulares frente a esa relación, son muchas las leyes que se han dictado, desde las privatizaciones en adelante. Las leyes de emergencias económicas, las leyes de consolidación de las deudas, que le manotean la plata que tiene alguien en un banco, le dan un papel y le dicen que eso está bien, que eso además fue convalidado en el caso Peralta por la Corte menemista. No hace mucho tiempo atrás que sacamos una ley que no se podían pedir medidas cautelares contra el Estado. Es decir, si uno observa todo este proceso legislativo desde Menem hasta ahora, ustedes van a observar que hay un avance del Estado sobre los derechos del administrado y el administrado cada vez tiene menos defensa frente a las arbitrariedades que se cometen desde el poder. Bueno, y esta ley es el corolario de todo este proceso, ¿no? Con un agravante más todavía, que le han quitado a los jueces la posibilidad de aplicar astreinte. ¿Qué son los astreinte? Los astreinte son las posibilidades que tienen los jueces de cuando alguien se niega a cumplir una sentencia, aplicarle sanciones. Precisamente para que la sentencia pueda ser cumplida. O sea, las sanciones pueden ser pecuniarias, económicas, en la mayoría de los casos. Es decir, en una república tiene que haber armonía y equilibrio entre los tres poderes. Si de uno de los poderes dejamos sin poder de coacción a otro, este equilibrio y esta armonía se rompe. O sea, los controles van a ser mucho más endebles. Pero por supuesto. Porque además hoy, quien le diga que no... Hoy los jueces, después de la sanción de esta ley, los jueces no van a tener posibilidad de hacer cumplir sus sentencias. Es decir, hasta ese extremo hemos llegado. Del 90 hasta ahora, habría que hacer un repaso de todas las leyes para ver la cantidad de derechos que hemos perdido frente a O sea, frente a Cromañón, tragedia de Once, etcétera, hechos bueno, ayer salió el tema, ayer en el debate, obviamente, el tema más fresco, digamos, era el tema de Once. Bueno, hay expresamente un artículo que elimina todo tipo de responsabilidad del Estado por lo que hacen los concesionarios de los servicios públicos. O sea, olvidarse de que el Estado hoy... O sea, el Estado, pese a que es el que debe garantizar la prestación, es el titular del servicio y es el que controla el servicio, si no algo pasara, dice, no, pero yo no soy responsable porque lo gerencia otro. Así es, porque lo gerencia otro. Con lo cual el límite y los controles van a ser más. Esto va en contra de todo lo que ha venido diciendo la Corte en todas sus composiciones de hace mucho tiempo. ¿Por qué esta ley a qué obedece? Uno de los argumentos centrales que dice el gobierno, o por los cuales el gobierno avanza, es que no hay en realidad una ley que legisle la responsabilidad del Estado, siempre se aplican analógicamente otras normas. Y lo que ha hecho la Corte es pretorianamente resolver esta cuestión cada vez que había un litigio. Entonces dicen, ahora por lo menos tenemos una ley que regule específicamente la responsabilidad del Estado. Pero aquí que quienes han ido a explicar esta ley y quienes fundamentaban ayer el despacho de la mayoría, en la mayoría de los artículos, bueno, se aplicará analógicamente el Código Civil u otra norma. Es decir, que lejos de estar sancionando una norma que limite el poder de decisión de los jueces, le estamos dando a los jueces la posibilidad de que sigan haciendo analogía y aplicando el derecho como les parezca, ¿no? Es decir, los jueces van a tener que seguir legislando en este tema. Lo cual es definitivamente un déficit. Ahora, ¿esto evita que alguien pueda accionar contra no, yo creo daños y perjuicios para con un funcionario? Yo creo que no lo evita. Es decir, lo que va a pasar es, para mí esta ley no resiste un test de constitucionalidad. Lo que va a pasar ¿Va a haber un planteo en tal sentido? Yo creo que sí. Yo creo que ante el primer afectado por una acción del Estado, si le pretenden aplicar esta ley limitando la responsabilidad del Estado, ahí van a plantear la inconstitucional esta ley. Violenta el derecho de propiedad, violenta el principio de igualdad ante la ley, porque ahora vamos a tener 24 distritos que van a legislar la responsabilidad del Estado de manera distinta. Es decir, que yo no sé si esto se puede hacer, porque habría que analizarlo más detenidamente, porque la posibilidad de legislar sobre normas de fondo la tiene el Congreso de la Nación. Los códigos, la facultad lo tiene el Congreso de la Nación. No hay un código civil para Chubut y un código civil para la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bueno, acá de qué estamos hablando. Las fuentes de las obligaciones es una materia de los códigos y la responsabilidad es una fuente de obligación. Yo no sé si las provincias van a poder reglamentar y esto va a tener amparo constitucional. Este es un tema que también habría que analizarlo y seguramente va a ser planteado en la primera demanda que se presente. Bueno, con lo cual allí ve ruido otra vez en términos de que pueda la discusión política terminar cuando no hay consenso, etcétera, en un fuero judicial. Es que es lo que va a pasar. Pasó con la ley de medios, va a pasar con esto. Por eso digo, cuando la política no procesa las discusiones, termina toda la justicia. Pero además esto también obedece a una concepción del poder, muy particular que tiene este gobierno. Ellos creen que ni la Constitución ni la ley están para ponerle límites al poder.
Ellos creen que desde el poder se puede hacer cualquier cosa. Bueno, o transformar la ley, porque si es obstáculo para la transformación hay que Exacto, cambiar la ley. si la ley me limita el poder, yo aparto de la ley y saco otra ley, que esto es lo que vienen haciendo. Esto es lo que vienen haciendo. Encima de Villa, ayer otra de las discusiones importantes fue la cuestión Campagnoli. ¿Por qué? Porque finalmente termina renunciando Martínez Córdoba, creo, la integrante del jury de enjuiciamiento que había pedido licencia por estrés. Y esto abre el capítulo de nombrar a un suplente, pero que no estuvo en las audiencias y que por lo tanto debería volver a presenciar y debería todo reeditarse, o sea, volver a juzgarse, salvo que se siga adelante con 6 de los integrantes del jury, lo cual daría la impresión que eso es un empate técnico y en consecuencia Campagnoli seguiría en el cargo, sería repuesto, mejor dicho. ¿Usted cree que, digamos, lo de Campagnoli terminó? ¿Hay que volver a juzgarlo o hay que reponerlo? Yo creo que habría que reponerlo, pero yo no me quedaría en el tema Campagnoli. Recién escuchaba la conversación con Lozano sobre la justicia. El avance de este gobierno sobre la justicia se ha puesto de manifiesto de muchas maneras. Intentando modificar la ley del Consejo de la Magistratura, tienen una agrupación que se llama Justicia Legítima, militando dentro del propio Poder Judicial, la lista de los conjueces, pero para mí el tema más grave que ha lesionado la independencia de la justicia y las garantías que debe dar la justicia es la designación de Gil Carbó. Gil Carbó es la que promueve la remoción de Campagnoli. Es ella la que lo hace. Sí, de una manera... ¿Y por qué? Bastante grosera. ¿Y por qué digo que para mí lo de Gil Carbó es lo más grave que han ocurrido en el tema de justicia? Porque uno puede cometer cualquier tropelía, pero hay un organismo que está puesto en la Constitución y con una manda especial de los constituyentes, que es la Procuración General de la Nación, que debe demandar por la legalidad de los actos y por el interés general. O sea que si nosotros tuviéramos hoy un procurador actuando bajo estos lineamientos, muchos de los atropellos que se quieren cometer desde el poder, el procurador podría demandar por su legalidad. Por ejemplo, podría demandar la inconstitucionalidad de esta ley que estábamos hablando recién, de la irresponsabilidad del Estado. Pero ¿qué está haciendo la procuradora? Desde que asumió hasta ahora, apenas asume, apartó a fiscales naturales de las causas sensibles al poder y comenzó a designar fiscales ad hoc, que no existen en la ley de la procuración. El fiscal ad hoc no existe. Hombres que le responden a Gil Carbó, y Gil Carbó de esta manera actúa hace ya un tiempo largo en causas sensibles al poder, encubriendo al poder. ¿Qué hace con Campagnoli? Cuando Campagnoli avanza e investiga a un amigo del poder, es ella la que promueve el apartamiento de Campagnoli. Ella es la que promueve. Bueno, pues yo digo, de todos los avances que ha habido sobre la justicia, yo pediría que pongan especial atención sobre la actuación de la procuradora. Vale la pena decir que antes el nominado era Reposo. Reposo no pasó el filtro. No pasó el filtro, vino Gil Carbó y consiguió el acuerdo legislativo. Reemplazando a Rigui, alguien respetado, histórico, que fue eyectado por el propio Vudú con acusaciones que luego nunca probó. Y de hecho todos los inculpados fueron absueltos. Así es. El presidente de la Bolsa, de haber el propio Rigui, etcétera, digamos. Así es. Yo esta interna entre Rigui y el poder político, yo no creo mucho en la asepsia de Rigui tampoco. Pero bueno, porque también escucho por ahí de que la causa Vudú se llevó puesto a Rigui, se llevó puesto a un juez, y esto yo lo quiero aclarar porque yo estoy en el Consejo de la Magistratura. A Rafeca no lo apartó Vudú, ni los abogados de Vudú, lo apartó la Cámara. ¿Y por qué lo apartó la Cámara? Porque Rafeca, lejos de estar investigando a Vudú, y esto también hay que aclararlo, es un juez que tenía complicidades con el poder, lejos de investigar a Vudú lo estaba encubriendo. Con esos mensajes con los abogados. Pero los chats, esto de la FIP, ¿no? Es decir, es una idea de Rafecas. Rafecas es el que le dice al abogado de Van der Brüel, ¿por qué no te vas y te fijas en la FIP? Que seguramente la FIP debe haber dado un plan de pago similar al de Chicone. Cosa que no sucedió. Cuando le contesta el abogado a Rafecas, no encontramos ningún plan similar, en primera persona Rafecas dice, qué mala suerte que tenemos. Entonces, yo esto también lo quiero aclarar, porque, a ver, pareciera ser que cuando se investiga a un hombre del poder, como en este caso Vudú, este juez que ordenó un allanamiento estaba haciendo todo bien. No,
estaba encubriéndolo. En esos chats. O sea, Rafecas no es Campagnoli. Rafecas hace consideraciones sobre el valor del testimonio de la mujer de Van der Broel en esos chats. De Laura Muñoz. Exactamente. No sirve ese testimonio, no tiene peyorativas, validez. además. Es decir, ese hombre no puede ser juez. Honestamente lo digo. ¿Y Rívolo? Rívolo sí estaba investigando. Yo creo que Rívolo quería lograr el esclarecimiento de los hechos. Respecto al caso de Campagnoli, digamos, ayer me decía Sapsay, lo curioso, volviendo al tema Gilles Carbó, es que Campagnoli fue validado por las instancias superiores, nadie observó su tarea ni su trabajo, y es más, el fiscal que provino después, Marijuán, terminó certificando que era muy valioso lo que había logrado el propio Campagnoli. O sea, la jefa, que debería estar orgullosa de alguien que Lo aparta. cumplió con todos los requisitos, que no tuvo ninguna observación, lo aparta pese a todo eso. Bueno, es que a Campagnoli se lo está juzgando, no por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien. Es así. Que fue hurgar. Aunque parezca esto una contradicción, es así. Es decir, no se lo está juzgando por lo que hizo mal, se lo está juzgando por lo que hizo bien. Y como lo que hizo bien compromete hombres del poder, lo aparto. Sí, Maravilla, hablando de estas cuestiones, en Chubut hay un debate enorme. Capítulo que abrió una grita, parece insalvable, entre el gobernador y el vicegobernador, ha sido la emisión de bonos y de deuda del año pasado por unos 220 millones de dólares, que finalmente el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, Rizzo, en su momento denunció que tenía que ver con comisiones exorbitantes de unos 39 millones de pesos por parte de aquellos que hicieron la colocación, que además cada vez que se renovasen esos bonos también iban a tributar comisiones, etcétera, y que había premura y apuro en el gobierno y que el negocio estaba en las comisiones en connivencia con el poder político. Es así. Y el vicegobernador lo dijo así casi explícitamente. Bueno, tardó en darse cuenta el vicegobernador de esta maniobra, porque el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en su momento lo denunció. Quisimos interpelar a la, en ese momento, ministro de Economía, y no nos dieron los números para interpelarla, y había un silencio sugestivo del vicegobernador respecto de este tema. No solo que se pagaron comisiones, sino fíjate qué barbaridad se hizo. Se pidió un monto de dinero para hacer obras, y las obras ni siquiera estaban licitadas. Con lo cual hoy se están pagando intereses por ese dinero que se pidió y todavía no están asignados a ninguna obra. A ver si entiendo, digamos, Macri fue al exterior a buscar fondos para obras como el Arroyo Vega o Maldonado, donde ya estaba todo licitado y con financiamiento rápidamente se ejecutaban. Exactamente. Acá es al revés. Acá se pidió la plata y no hay licitada absolutamente ninguna obra. O sea, pido la plata, la tengo, pago intereses mientras tanto, y todavía no está mientras asignada, veo qué obra hago. exacta, mientras veo qué obra. Esto fue lo que pasó en la provincia del Chubut. Y esto se hizo con la complicidad del vicegobernador también. ¿Qué ocurre? Que después vienen las peleas de las internas entre ellos. Y ahí uno se pone a criticar al otro. ¿Sabe cuándo se descubren los robos? Cuando se pelean entre ladrones. Bueno, acá las peleas de las internas en mi provincia ponen de manifiesto estas cosas que la Unión Cívica Radical lo viene denunciando a través de su bloque de diputados cuando se hicieron estas operaciones, que ya llevan más de un año hechas. O sea, venimos pagando intereses hace más de un año y todavía esos fondos no están asignados a ninguna obra. 220 millones de dólares. Por eso digo, es una friolera de plata la que se está pagando comisiones de hombres que los que actuaron como comisionistas son hombres, por supuesto, allegados al poder, conocidos de la ministra. ¿Es un banco de inversión? No. Sí, pero tienen sus operadores en todos los ministerios de economía. Los bancos no son santos, precisamente. Sí, Maravilla, yendo al fondo de la cuestión, ¿por dónde se empieza a reestructurar un país que esté impregnado, como dice Francisco, por esta corrupción que atraviesa a todos? Y la corrupción... Que atraviesa a todos, que atraviesa una parte importante. No, yo creo que atraviesa una parte importante y que va más allá de los políticos que gobiernan, ¿no? Hay una nueva oligarquía en este país. ¿Cómo es eso? La oligarquía de los prestatarios de los servicios públicos que le ha dado el Estado, ¿no? La oligarquía de los contratistas de la obra pública. Es decir, yo creo que hoy se ha formado en la Argentina, a través de estos actos de corrupción, una connivencia muy grande entre sectores empresarios y el poder. Esto yo creo que... A ver, esto es evidente. Es decir, yo estoy diciendo lo que es una obviedad, ¿no? Lamentablemente, por eso nosotros decimos habría que hacer una CONADEP de la corrupción. Investigar
y así como la CONADEP sirvió en su momento para que los argentinos tomáramos conciencia de las atrocidades que se hacían durante las dictaduras, para que también tomemos conciencia del mal que le ocasiona a la República la corrupción, ¿no? Y en esto yo tengo que hablar por mi partido, es decir, nosotros tenemos autoridad moral para hablar de la corrupción. Los gobiernos radicales todos, Irigoyen, Alvear, Ilia, Alfonsín, no pueden ser señalados con el dedo como gobiernos donde se había enquistado la corrupción y que era una metodología de acción la corrupción dentro del poder, ¿no? ¿Usted cree que eso es el peronismo? Eso es el peronismo, sí, a mí no me cabe duda. ¿No es peyorativo con un partido No, que ha no, sido... a ver, el peronismo tiene sus méritos. Es decir, creo que es un partido que ha incorporado fundamentalmente el general Perón en la década del 40, ha incorporado a todos los sectores populares, a los sectores del trabajo, a la toma de las decisiones políticas. Y esto es muy importante. Es más, creo que Perón le prestó estos servicios grandísimos al país cuando vino en el año 73, 74. Cuando comprendió que algunos de los excesos que había cometido él en el poder, que alguna vez lo llevaron a decir para un peronista no hay nada mejor que un peronista, los llevó a cambiar eso para un argentino no hay nada mejor que un argentino, y se abrazó con el hombre que había metido preso, con Balbín. Yo creo que ese mensaje de Perón no lo entendió el peronismo y capaz que tampoco lo entendimos nosotros. Yo creo que hizo un gran aporte. Pero también es cierto que ha sido precisamente durante los gobiernos peronistas donde se han dado los hechos de corrupción escandalosas. ¿Más que en los militares? No, yo creo que no son comparables, digamos. Los militares, primero, que no tenían ningún tipo de legitimidad, y las atrocidades que hicieron en materia de derechos humanos, además de enriquecerse, los colocan en otra categoría. Los que hoy están porque la gente los puso, ¿no? Ahora, en ese contexto, escuché a la presidenta cuestionando la justicia y diciendo que son los que validaron los golpes militares y demás. Ahí me queda la sensación de... Siempre hablamos de golpes cívicos militares, es decir, la sociedad participa. Y también muchos políticos fueron a golpear cuarteles. El sistema político no cobijó, ni acompañó la democracia, ni abrazó la democracia en todos los casos. A ver, sería impensable pensar que un juez con un policía y un general se hacían del poder con la política broquelada defendiendo la democracia. A ver, yo tengo una visión muy crítica de la actuación del Poder Judicial en Argentina. Esto de convalidar los golpes, bueno, tiene una larga historia, ¿no? Perón enjuicia a la Corte por haber convalidado el golpe a Irigoyen en el año 30. Perón había participado de ese golpe. Hay una foto donde va en el acto, en el automóvil donde va Uriburu, va Perón, en el estribo de ese auto. Es decir, en realidad Perón remueve esa corte no por haber convalidado los golpes de Estado, sino porque le habían fallado en contra en un fallo sobre las delegaciones provinciales de trabajo. Pero más allá de esto, yo tengo una visión crítica de la justicia. A lo mejor en algunas cosas puedo coincidir con Cristina, pero en otras no. Convengamos que el partido que ella dice que pertenece es un partido que siempre quiso copar a la justicia. Lo hizo Menem con la Corte de la Mayoría Automática, con los jueces de la servilleta. Lo están haciendo ellos en el Consejo de la Magistratura cuando pueden, y si bien tienen a su favor el haber nombrado una Corte prestigiada, creo que una buena Corte, también es cierto que cuando las sentencias de la Corte no les favorecen, no las cumplen. El procurador en Santa Cruz nunca lo recuperaron, y sin ir más lejos lo que están haciendo con las causas de los jubilados, que las mandan a pagar y a no apelar, y no solo que no pagan, sino que también apelan. Es decir, que esta concepción del poder que tienen, que hablábamos recién, que no creen que la Constitución y la ley estén para ponerle límites al poder, los lleva también a tener una concepción del Poder Judicial, donde ellos creen que el Poder Judicial tiene que ser un empleado del poder político. Yo creo que muchas de las críticas de Cristina pasan por ahí, porque no pueden domesticar a todos los jueces. Creo que pasan muchas de las críticas por ahí. Ahora, yo tengo otra visión crítica del Poder Judicial, porque miren, en la Argentina los golpes de Estado se han convalidado, los jueces, todo un proceso privatizador escandaloso, los rebalanceos telefónicos, la venta de la acción de oro, que alguien ponga plata en un banco, le den un papelito y digan que esto es legal. Todo esto lo hicieron los jueces en la Argentina. Simavilla, dos cuestiones finales. ¿Va a ser candidato a gobernador usted de Santa Cruz, de Chubut? No lo sé, qué sé yo. Es una posibilidad. ¿Está en carrera o no? Es una posibilidad. Veremos cómo... Por ahí hay un correligionario que está en mejores condiciones que yo para asumir ese desafío y habrá que acompañarlo a él, ¿no? Lo último. Hoy el Consejo de la Magistratura parece, con mayoría del oficialismo, va a lograr votar que así como los senadores y diputados tienen que hacer declaraciones juradas,
de bienes, también lo hagan los jueces, digamos. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Lo va a avalar. Sí, mire, a ver, creo que los hombres que tenemos responsabilidades públicas no tenemos que esconder nuestro patrimonio. Mucho menos un juez. Mucho menos un juez. Que debe impartir justicia. Es más, si nuestro patrimonio es bien habido, ¿cuál es el problema que se conozca? Es decir, hoy para acceder al patrimonio de los jueces o a la declaración jurada de los jueces hay que cumplir todo un requisito bastante engorroso, no se puede acceder por internet. Fíjese, nosotros los legisladores, usted por internet se mete y consigue cuáles son nuestras declaraciones juradas. ¿Por qué no los jueces? Yo en esto tengo un criterio de que los hombres públicos no tienen por qué andar escondiendo su declaración jurada. Yo no digo con esto que nos den los números de cuenta de los bancos, los domicilios donde viven, no. Yo de esto no me estoy refiriendo. Siempre declaración jurada. Pero de nuestro patrimonio nosotros no tenemos por qué estarlo escondiendo o poniéndolo trabas para que la gente lo conozca. Hay que saber si se compró 2 casas, 2 departamentos, 3 autos. Muchos de los jueces no podrían justificar su patrimonio, estoy seguro. Estoy seguro de eso. Era el problema de la Argentina, dirigentes gremiales, comisarios, jueces, empresarios, políticos. Este es el tema, ¿no? La corrupción es un tema central que tiene que abordar. Nadie resiste un archivo, dicen. Nadie resiste un archivo, pero tampoco resiste el análisis patrimonial, dicen otros. Esta sociedad ha llegado a decir, roban pero hacen. Vudú tiene un departamento en Puerto Madero que dice que vale poco más de 400.000 pesos. No, ¿qué vale? Y su mujer dice que compró un PH en Palermo hace 2 años en 400.000 pesos. No, eso deben ser las tasaciones fiscales, pero no es el valor real del inmueble, esto lo Pero sabemos así está todos. sentado y dice su declaración jurada. Bueno, y eso dicen que pagaron. Y así se escrituraron. Puede que en las declaraciones juradas aparezcan las declaraciones o los valores fiscales, porque no hay otro valor para poner. Pero si alguien compra... Ahora, el valor de se mercado... supone que compra con valor de mercado. El valor de mercado no tiene nada que ver con las valuaciones fiscales, esto es así, lo sabemos todos. Es decir, yo tengo una casa que tiene un valor fiscal determinado, que si la quisiera vender, no la voy a vender por el valor fiscal, la voy a vender por mucho más porque vale más que lo que... ¿Pero qué va a declarar ahí? No, yo declaro el inmueble, declaro dónde lo tengo, declaro el valor fiscal. ¿Qué declara cuando la vende? ¿Que cuánto le ingresó? ¿Lo que el valor fiscal dice o lo que realmente le pagaron? No, hay que declarar lo que realmente pagaron. Y si uno compra, ¿cuánto dice que pagó? Y tiene que declarar el valor real, es decir, no hay... O el valor fiscal. Lo que pasa es que por ahí no cierran los números y el blanco y entonces no puede justificar y bueno, que pagó entramos, 2 millones, por lo que eso vale digo, 400.000. pero por eso digo, la gente tiene que tener acceso a todo esto, para evitar precisamente esto. Sí, Maravilla, gracias por este rato. No, un gusto para mí. Muy generoso. Ya volvemos.